un hombre luchador por sus principios y sus cosas, un hombre de bien, un hombre con mucho corazón y cariño, y como le gustaba siempre hacer las cosas con ese entusiasmo que él siempre tenía, siempre va a estar recordado en nuestros corazones, y que Hashem su recuerdo lo guarde lo más alto en el Shamaim, y siempre lo recordemos también nosotros para bien. Quiero hablarles esta tarde unas palabras de Torah, Leilui Nishmat Binyamin Lalo Ben Simha, que están relacionadas también con Pesach y también con nuestras vidas del día a día de hoy día. A veces nos preguntamos, ¿es bueno que la persona en la vida tenga preguntas? ¿Es bueno que la persona en la vida tenga cosas que no entiende? ¿O es mejor que todo esté bien y todo esté tranquilo? Por un lado vemos que son buenas las preguntas. Todo el Talmud está lleno, repleto de preguntas. La Haggadah Shel Pesach, todo el cuento de la salida de Egipto, es las preguntas de los 4 hijos, que cada uno a su forma pregunta y no entiende y quiere saber. Que aparentemente se entiende que es bueno la pregunta. Y el Talmud lo dice también en Ta'anit 7. Dice el Talmud que de las preguntas uno profundiza, aprende y puede evaluar y puede entender bien. Pero por otro lado, vemos que algunas preguntas han causado en el mundo muchos problemas. Y han causado en el mundo que hasta ahorita estamos cobrando las consecuencias de algunas preguntas problemáticas que hubo en la humanidad. ¿Como cuál? Como la primera pregunta que le hace el Nahash, la serpiente, a la mujer Javá. Y le pregunta, ¿es verdad que Dios dijo que no coman del árbol? Ya empezó con esas preguntas problemáticas. Y la empezó a calentar a Javá para que se le antoje la fruta. Y después le dijo, ¿quién dijo que es así? ¿Y quién dijo que es bueno? Y después Dios le pregunta a Adán Rishon, Ayeka, ¿dónde estás? Y él le responde y le dice, ¿qué hiciste? Vemos que no todas las preguntas son buenas. Abraham vino nuestro patriarca, le pregunta a Hashem, Bame edaki rashena, ¿cómo voy a saber que voy a heredar la tierra de Israel? ¿Cómo sé que me la vas a dar? Y Dios le dice, ¿qué? Abraham, ¿tú preguntas? ¿Tú no estás claro, estás seguro? ¿Sabes cómo vas a saber que vas a recibir la tierra de Israel? Te voy a dar la señal. 400 años van a ser esclavos tus hijos en una tierra que no es de ellos. Y toda la esclavitud de Egipto que sufrimos en Egipto, que mataron a nuestros hijos, que nos mataron a nosotros. ¿Todo de dónde nace? De una pregunta que hizo Abraham Avinu, que a Dios no le gustó esa pregunta. Entonces, ¿cómo es que nosotros tomamos este tema de las preguntas? ¿Es bueno o es malo que uno en la vida tenga preguntas? Y aquí viene la respuesta, que es la diferencia entre la pregunta del hombre sabio, del hajam, a la pregunta del rasha. Hay una persona que pregunta para llegar a una verdad, para entender, para aprender, para ser más sabio y más inteligente. Esa pregunta es válida, es sana, constructiva y de ella vas a aprender mucho. Pero hay algunas preguntas que son para molestar, para retar, para discutir, para quitar la estabilidad, para demostrar que no es seguro que es así. ¿Quién dijo así? ¿Por qué así? No sé qué. Esas preguntas que tienen un toque de rebeldía, que nacen de la mal sentimiento, esas preguntas lo que producen es falta de fe, lo que producen es duda y complican a la persona su vida. Y nosotros en nuestras vidas no nos damos cuenta, pero estamos llenos de preguntas. A veces las preguntas se traducen en quejas, en amargura interna. Entonces uno la derrama con el primero que se le topa en el camino. Hay gente que tiene preguntas y quejas en contra de su pareja, en contra de sus hijos, en contra de su comunidad, en contra de su país, en contra de su presidente. Pero no son preguntas que uno quiera aprender y entender y ser más inteligente. Son preguntas que vienen de un corazón amargo. Y esas preguntas no son sanas, dañan a la persona.
No tienes una respuesta que te tranquilice, porque nunca vas a resolverlas. Nosotros queremos, esa es la pregunta de Rasha en la Haggadah del Pesach. Hay 4 hijos en la Haggadah del Pesach. Uno sabio, uno malvado, uno inocente y uno que no sabe preguntar. Fíjense bien, la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el sabio y el malvado? Entre el Hajam y el Rasha. Un pelo de diferencia. Los dos preguntan, los dos dudan, los dos quieren saber, pero hay una diferencia. El Hajam pregunta, ¿cuáles son las leyes y las ordenanzas que Dios nos enseñó? Quiere saber, quiere aprender, quiere entender la salida de Egipto. El otro hijo del rebelde pregunta, ¿qué es este trabajo que ustedes están haciendo? Lo mismo. Uno dijo trabajo y el otro dijo, quiero saber las leyes de Dios. Esa diferencia pequeña hace que uno sea Hajam y el otro sea Rasha, lo peor que hay. ¿Qué diferencia? ¿Es una forma de hablar? No es una forma de hablar. Hay algo detrás de esa forma de hablar. Hay algo detrás de esa forma de preguntar. Tú estás preguntando para aprender, para entender, para ser más inteligente. ¿Por qué dices trabajo? ¿Por qué lo nombras así la religión? La religión no es un trabajo. Es algo bonito, es una ley de Hashem. Es una orden de Hashem. Si lo tomas así, lo entiendes así, la respuesta que te den no vas a aprender. Y fíjate, ¿qué le responde al Hajam? Le enseña la ley de Pesach, le dan órdenes de Pesach, le dan todo. ¿Qué le responden al Rasha? ¿Qué le dicen al malvado? Si tú hubieras estado en Egipto, Dios no te saca de Egipto. Y yo quiero aprender y tú me respondes así feo. ¿Así me respondes? Sí, porque tú no quieres aprender, tú quieres molestar. Y tenemos que tener cuidado, porque en esta generación que vivimos, estamos en una generación donde la asimilación está creciendo y creciendo en el mundo. Nuestro enemigo número 1 en el mundo del pueblo judío no es Irán, como todos piensan. Eso no es nuestro enemigo número 1. Nuestro enemigo número 1 es nuestra asimilación, que no nos cuidamos suficiente, no mezclamos con otras culturas y otras naciones. Y eso causa que después no hay forma de frenarlo. Perdemos más judíos en la asimilación que en las guerras y en los otros problemas. Más judíos se nos pierden en la asimilación de que se nos pierden en las guerras. Yo sé que las guerras son muy tristes y muy fuertes, pero tenemos que entender que muchas veces esas preguntas, esas raíces amargas, esas raíces de crítica no constructiva, destructiva, muchas veces nacen en un futuro y crecen y salen cosas rebeldías como hasta perder la religión. La Torah lo dice en Perashat Ha'azinu, Dios nos advierte y nos dice, quizás entre ustedes haya alguien que tenga shoresh por el rosh vela'ana. ¿Qué es un shoresh por el rosh vela'ana? Una raíz un poquito amarga. Tenga algo adentro amargo que le molesta, que no sé, que no le gusta, que no está conforme. Esa raíz amarga se revela después y crece un árbol amargo. Entonces el fruto del árbol también es amargo, porque la raíz era amarga. Y esa gotita de amargura que tenía la raíz puede salir un fruto torcido. Por eso, cuánto importante ahora que llega la fiesta de Pesach, unirnos al equipo del hijo Hajam. Unirnos al equipo del hijo que quiere construir, que quiere preguntar para aprender, para estudiar, para hacer más, para poder cumplir más, para poder entender más los caminos de Dios, entender cómo Dios maneja el mundo, entender cómo Dios lleva y trae, hace y no hace. Esas son las cosas que nos hacen a nosotros ser mejores personas. Pero esas críticas destructivas, que son para destruir, no traen verajá, no traen nada bueno. Y no trae ninguna respuesta, te puede complacer, porque no es la idea responder. La idea es molestar. Y ese es el trabajo de Pesach que nosotros hacemos. Y es una de las labores más importantes dentro del judaísmo. Cuando educamos a nuestros hijos, cuando transmitimos la religión a la próxima generación, transmitirla con ese amor y con esa pregunta constructiva. Transmitirle a nuestros hijos, esto es lo mejor que tú puedes tener. Estúdialo. Profundízalo, pregúntalo, engrandécelo, bien, positivo, pero siempre con ese aspecto. Nunca con el aspecto, ¿quién dijo Dios? ¿Por qué tengo que hacer pesas? ¿Por qué Dios me puso esto? ¿Por qué no sé qué? Ese tipo de preguntas que son rebeldes no ayudan.
Cada vez que perdemos un miembro, cada vez que perdemos un esposo, un papá, un hermano, naturalmente, por la naturaleza de la vida, a la persona le entran momentos de angustia, de preguntas, de dudas. Es lo natural de la humanidad. Somos seres humanos, no somos ángeles. Uno pierde un ser querido, le duele. Hay un dolor natural, no somos ángeles. Pero para eso Hashem nos hizo 7 días de luto. Que en esos días de luto uno recibe apoyo, recibe cariño, recibe abrazo, recibe amor de todos sus seres queridos para darle fuerza para superar estos momentos, para ponerse fuerte y pasarlos, porque son momentos duros y tienen 3 días más fuertes al principio, después otros 4 días que son el Shiva, después vienen 30 días, después viene el año entero, porque es una cura que tiene su proceso exacto. La Torah lo hizo exacto y sabio. Y lo inteligente es cuando la persona sabe tomar estos momentos de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Es normal, la tristeza es normal. Pero apenas uno tiene la tristeza más grande, uno dice, Baruch atah Hashem, bendito eres tu Dios, Dayana Emet, que juzga con verdad. Nunca dudar de la palabra de Dios. Dios sabe lo que hace. El dolor es muy fuerte, la pérdida es grande, el vacío es tremendo, es doloroso. Nadie le gusta pasar por esto, pero la fe en Dios es inquebrantable. Y eso es lo que me da la fuerza para salir adelante. Ustedes saben cómo se consuela a las personas que están de luto. Mina shamayim tenuhamu. Desde los cielos van a recibir los consuelos. En otras palabras, Dios es su consuelo. Saber que hay un Dios que hace todo es nuestro consuelo y es nuestra fuerza. Por eso cuando el hijo inteligente, Jajam, bueno, hace las preguntas, no nos cansamos de contestarle. Le empezamos a contar, éramos esclavos en Egipto, Dios nos sacó de Egipto y tal y tal. Igualmente al hijo inocente y más que todo al hijo que no sabe preguntar, que para él va toda la Haggadah del Pesaj, para enseñar, para transmitir, porque nuestra religión es mucha enseñanza. Hay infinitos de libros para aprender. Jamás en la vida de un ser humano no puede leer tantos libros que hay para aprender en el judaísmo. Tanta información que hay, es imposible abarcarla en una mente humana. Una cosa tan grande que tenemos, tanta sabiduría que tenemos, ¿para qué es todo? Para llegar a una meta, tener fe en Dios y decir, yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué de la tierra de Egipto? Porque cuando ellos estaban en Egipto, los mismos judíos tenían idolatrías. No estaban claros. Dios los apoyó, Dios los sacó de Egipto, les dio la fuerza y enseguida reconocieron y dijeron, Ze Eli ve'anveu Elohe avi va'aromenu. Este es mi Dios y lo voy a enaltecer, lo voy a embellecer porque es mi Dios que me sacó de Egipto. Nosotros tuvimos la fe de saber responder y darle a Dios la respuesta correcta a la pregunta que Él nos hizo cuando nos sacó a nosotros de Egipto. Por eso, cuando Paró se le acerca a Moshe y Moshe le dice, Paró, saca los hijos de Israel de Egipto. El pueblo judío tiene que salir de Egipto. Dios dio la orden. ¿Qué le contesta Paró? ¿Quién es Dios? Dime cómo se llama Dios, que le voy a hacer caso a su voz. Esa pregunta, ¿quién es Dios?, de Paró, no es una pregunta para aprender. Es una pregunta para molestar. Por eso, ¿qué hace Dios? No le responde quién es Dios. No le dice Dios es fulano. No. Moshe no le responde nada. Ah, ¿tú quieres saber quién es Dios? No hay problema. Mañana vas a tener en todo tu río Nilo sangre. ¿Ok? Vas a conocer a Dios. Pasó la sangre, sigue. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Las ranas. Todo Egipto lleno de ranas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Los Kinim. Y así recibió 10 plagas. Hasta la última plaga dijo, ya sé quién es Dios. Por favor, salgan de Egipto. ¿Y por qué nunca le explicó Moshe quién es Dios? ¿Por qué no le dio un shiur y le explicó quién es Dios? Ningún shiur le va a ayudar al faraón para saber quién es Dios. Porque su pregunta no es para aprender. Su pregunta no es para estudiar. Su pregunta es para molestar. Y cuando la pregunta es para criticar y molestar, no hay respuesta que lo pueda satisfacer. Hasta que llega la fe, que él vea con sus ojos quién es Dios. Que vea lo que es capaz de hacer Dios. Y entonces todo va a entender. Por eso dice el Zohar HaKadosh que Paró tenía en su sombrero un dibujo de una culebra. Como una culebra de oro aquí en su frente,
En el lugar donde nosotros nos ponemos el tefilín, Faraón tenía aquí una culebra. No sé si ustedes lo vieron hasta hoy día. Si alguien va al museo en Egipto, puede ver ahí coronas de los faraones y en algunos se ve esa culebra que tienen aquí en la frente. Justo donde nosotros nos ponemos el tefilín, él se pone una culebra. ¿Por qué? ¿Qué es la culebra? ¿Qué es esa serpiente que él se pone ahí? Esa serpiente él se la pone porque él dice, yo soy del equipo de la serpiente que hizo pecar a Javá, a la matriarca de ustedes. Yo soy el equipo, yo voy con la serpiente. Yo voy con esa pregunta de la serpiente. ¿Qué les dijo Dios que no pueden comer del árbol? ¿Quién dijo que se van a morir? ¿Quién dijo que no sé qué? Con ese tipo de preguntas, Paró dice, yo voy de ese equipo. Y dice el Zohar HaKadosh, por eso, ni una respuesta le va a aceptar. Porque él quiere molestar a Dios. Y él quiere dañar el nombre de Hashem. Nosotros nos ponemos el tefilín como diciendo, creemos en Dios. Y él se pone una culebra ahí como diciendo, ¿quién es Dios? ¿Por qué se tienen que poner tefilín? Y eso después que acabamos con Paró, después que salimos con Egipto, todos los egipcios ahogados, uno piensa, bueno, ya acabé el problema del faraón. No, sale Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek es el descendiente de Sab, es el descendiente de, sabemos, de Elifaz. Y resulta, ¿qué hace Amalek? ¿Qué hace? Dice la palabra Safek, duda, pregunta, suma igual como suma Amalek. Él dice, Hayesh Hashem Bekirvenu im Ain. Dice Amalek, ¿quién dijo que Dios está con ustedes? ¿Quién dijo que Dios los está acompañando a ustedes? ¿Quién dijo que Dios los sacó de Egipto? Quizá la suerte, el destino los sacó de Egipto. Y las plagas fueron una coincidencia. Bueno, 10 coincidencias, sí. Quizá fue una coincidencia. Pero no es una pregunta para aprender. Es una pregunta que él quería dañar. ¿Y qué pudo hacer? Bailahem Israel Birfidim. Pudo enfriar al pueblo judío. Pudo quitarles el entusiasmo con Hashem. ¿Por qué? Con esa pregunta de molestia, de querer sacar la fe nuestra, dañar nuestra fe en Dios. Y entonces nosotros no aceptamos a Amalek. Dice, Mahot imhed zecher Amalek mitahat hashamayim. Tenemos que destruir a Amalek porque sabemos que esas intenciones de Amalek son negativas, son para molestarnos. Y logró enfriar al pueblo judío. Logró causarle al pueblo judío un bajón en su religión. Por eso, después de Amalek, tuvimos que reforzar al pueblo de Israel y tuvimos que llenar a donde quedamos. Eso es la enseñanza de las preguntas que tenemos en nuestras vidas. Y esta es una de las enseñanzas más importantes que sacamos del hijo Rasha de la Haggadah el Pesach. Por eso, en estos momentos que el mundo está viviendo en una pandemia, que el mundo está pasando unos momentos muy difíciles, y las personas a veces tienen cierto estrés, ciertas situaciones problemáticas que cada uno naturalmente por los cambios que hay en el mundo está afectado. Algunos tienen situaciones familiares, tener los niños sin colegio en la casa saltando todo el día. Otros tienen problemas de pareja, pero cada uno la situación que tenga. Hay que acordarse de una cosa siempre. Cuidado con qué tipo de preguntas tienes. Cuidado con qué tipo de críticas tienes. Que sean siempre positivas. Siempre del lado de Jajam. Cuidado, no destruyas sin querer tu propio hogar. No vayas a dañar sin querer tu propia familia, tus propios amigos, hermanos, con ese tipo de preguntas que uno a veces tiene por dentro. Cuidado que esa negativa que uno tiene a veces adentro no le cause un daño mayor. Ese es un mensaje importante que hay que tomar llegando estos días de Pesaj, que es la fiesta en excelencia por sus preguntas que tenemos en la Haggadah del Pesaj, de saber cómo dirigirlas para que el judaísmo pueda mantenerse, pueda continuar en nuestra descendencia y podamos garantizar que todos nuestros hijos descendientes sigan por el camino de Hashem. Le quiero desear a la querida